10:51, vamos con lo anunciado. Han llegado al Perú grúas realmente impresionantes de última tecnología para incrementar la actividad portuaria, por supuesto, de nuestro país. Como ya lo hemos anunciado, estamos con Carlos Caballero, gerente de finanzas de APM Terminales. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se incrementa toda esta potencia en cuanto a maquinaria, ¿no? Con miras a ser uno de los principales puertos del mundo. Sí, es la apuesta nuestra en el Callao, es llevarnos a ser el puerto hub regional, y en la práctica lo que trae esta maquinaria es la capacidad de duplicar, la posibilidad de duplicar nuestra capacidad de 800.000 TEUs, 800.000 contenedores a 1.600.000. Y eso es lo que va a ocurrir lógicamente en el Callao. Vamos, si me permite, lo invito a que nos acompañe a ver precisamente un informe que hemos preparado al respecto de cómo operan estas grúas y cuál es la funcionalidad, no solo aquí en Perú, sino también en otras partes del mundo. Vamos con el informe y regresamos con la entrevista. Las más grandes embarcaciones del mundo, cientos de toneladas de cargamento y millones de contenedores, son las características de los puertos más importantes a nivel mundial. China concentra 7 de los 10 puertos más grandes del mundo. El más importante, el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái es el más grande del mundo en movimiento de mercancías. 20 kilómetros de longitud y 125 puestos de atraque le permiten recibir a más de 2.000 buques portacontenedores mensualmente. Manejar más de 537,6 millones de toneladas de cargamento en el año le dan el segundo lugar en importancia mundial al puerto de Singapur. Este recibe un promedio de 140.000 buques anualmente, que se conectan con más de 600 puertos alrededor del mundo. Muchos países han apostado por la implementación de sus puertos, beneficiando el comercio y la economía. Ejemplo de ello es el puerto de Jebel Ali, en Dubái. No solo es el puerto más grande del mundo hecho por el hombre y el más grande en Medio Oriente, además se ha convertido en el puerto más visitado por los buques de la Armada de los Estados Unidos. Otro de los puertos que concentra gran parte del comercio es el puerto de Rotterdam, actualmente el puerto más grande de Europa, el sexto más grande del mundo en términos de tráfico anual de mercancías, llegando a manejar más de 441.500.000 toneladas de cargamento al año. Estos países han apostado por la implementación de puertos para mejorar su economía y el comercio. Nuestro país ha iniciado el recorrido hacia la modernización del puerto del Callao. La llegada de grúas STS, Super Post-Panamax, las más grandes a nivel mundial, son el inicio de un camino a convertirnos en el puerto hub de la región y en un futuro en el punto de llegada de las embarcaciones más grandes del mundo. Bueno, impresionante, mayor acceso competitivo al mercado internacional, que por supuesto también el Perú lo logra y lo va a lograr definitivamente con este proceso de modernización, ¿no? Lo que hemos visto que ocurre en otros países, entonces nuevamente redundar en esta importancia de estas adquisiciones. Así es. Como te decía, duplicamos la capacidad, podemos atender más naves. Hoy manejamos entre 40 y 44 naves a la semana, más de 2.000 naves al año. Claro, no nos comparamos a Singapur, y estamos pero estamos en el camino. Pero estamos en el proceso, lógicamente. Además, este proceso de modernización es a larga data, es al 2021, ¿no? ¿En qué fase estamos? Son 5 fases de inversión. Estamos en las primeras 2. Las primeras 2 etapas implican un compromiso de inversión de no menos de $310 millones. Vamos a hacer cerca de $400 millones. A la fecha hemos invertido 245 millones, y el total debe ser no menos de $750 millones, que nos van a llevar a 3 millones de TEUs de capacidad, o 3 millones de contenedores de capacidad, y unos 12 millones a 13 millones de dólares de toneladas de carga general. Vamos a hablar un poco de, digamos, las bondades de esta nueva grúa, no solo por todo lo que permite a nivel de transbordo, de carga, sino también por este intercambio importante, porque reduce el impacto ambiental,
Hablemos entonces de esas características. Sí, una de las ventajas del sistema es que es eléctrico y por tanto hay menos impacto ambiental. Otra de las ventajas es que hemos previsto o hemos pensado en el futuro y son grúas que tienen hasta 23 contenedores de largo. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos recibir en el puerto hoy los barcos más grandes del mundo. Hoy no llegan al Perú. Sin embargo, estamos diseñando la capacidad para en el futuro recibir las embarcaciones de mayor tonelaje y calado en el mundo actualmente. ¿De qué tipo de mercadería, por ejemplo? ¿Qué tipo de productos? En general contenedores, y estamos hablando, en este momento el barco más grande del mundo es el Triple E de Maersk. Es un barco que lleva 18.000 TEUs, 18.000 contenedores. Ese es un barco que hoy podríamos recibir en Callao. ¿Qué significa, digamos, en términos de exportaciones? Actualmente aún nos falta afianzar sobre todo el flujo, ¿no? Por vía marítima. Mira, significa dos cosas. Uno, hay que entender el negocio como un negocio logístico y nosotros somos una parte de esa cadena. Entonces, la mayor ventaja que damos al tener equipos que nos den más eficiencia, más velocidad en atender la carga, es que reducimos el costo de la cadena logística. Entonces, eso es una primera contribución. Y la segunda contribución es que al ser Callao, si uno mira cómo es la costa del Pacífico, encuentras que hay 3 grandes hubs en el Pacífico. Uno es Long Beach en Estados Unidos, el otro es Manzanillo, Lázaro Cárdenas en México, el tercero es Panamá, y no hay ninguno en Sudamérica. Y esta es nuestra oportunidad. Al hacer estas inversiones, junto con la otra empresa operadora en el puerto del Callao, lo que vamos a lograr es poner a Callao en el mapa y lograr salir del flujo comercial norte-sur en el que estamos hoy. Hoy día la carga llega a los otros 3 lugares y de ahí es distribuida hacia nuestro país, que la carga llegue a nuestro país y nuestro país sea el que distribuya dentro de la región. ¿Cuándo podríamos lograr este sueño, ser líderes en Sudamérica? Mira, es un proceso, estamos en el proceso. Hoy día tenemos la capacidad de hacerlo y eso es lo más importante. Hoy día podemos ofrecer esto y luego va a depender de nosotros mismos. Y un poco, imagínatelo como el aeropuerto. Lo mismo que pasó en el aeropuerto es lo que debe pasar en el puerto. Al principio era solo el aeropuerto del Perú, el aeropuerto de Jorge Chávez de la Sol, y después es hoy día un aeropuerto regional, ¿no es cierto? Mueve pasajeros de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia. Lo mismo va a pasar con el Callao. La diferencia es que ya no es pasajeros, ahora es carga. Entonces la idea es que la carga llegue en el tráfico este-oeste, llegue al Callao, que tiene el calado, tiene los equipos, tiene la legislación correcta, y desde aquí se distribuya hacia los puertos regionales. Ahora, la infraestructura logística no solo hay que verlo dentro del puerto de Callao, que se está modernizando y que se está ampliando, sino también en los exteriores. Tenemos las suficientes vías de acceso, por ejemplo, en los exteriores del muelle para lograr este flujo óptimo, porque muchos habló también de la infraestructura que aún es deficiente en los exteriores. Has tocado un excelente punto y es un riesgo. Y es parte de los riesgos que tenemos que enfrentar y de las cosas que tenemos que trabajar como país para hacer realidad el sueño de hacer del Callao un puerto hub regional. ¿De quién depende? De todos nosotros, ¿no? El plan, muy probablemente, de hecho está en manos del Estado. La ejecución podría ser una combinación. Hoy día la ejecución está en manos también del Estado a través del gobierno regional. La ejecución podría estar en manos también de los privados a través de asociaciones públicos-privadas, de obras por impuestos, de manera que pudiéramos hacerlo más rápido. La ventaja que tenemos los privados, o la forma en la que los privados podemos ayudar al Estado, no es en hacer el plan, que probablemente ya está y es bastante bueno, sino en hacer la ejecución. Y esa es una forma de sociedad o de asociación que nosotros creemos que puede hacer esto más rápido. ¿Qué vías de acceso, por ejemplo, faltan? Hablemos en términos sencillos para entenderlo mejor. Mira, lo que nos falta en esencia es un buen puerto seco, ¿no? Un buen lugar donde concentrar la carga y a partir de ahí distribuirla hacia el puerto. La zona ideal no debería ser el Callao, idealmente hubiera sido, si me preguntas, no soy el mejor para decírtelo, pero probablemente hubiera sido carretera central con evitamiento. Ahí tienes ferrocarril y todas las vías de acceso a Lima te llevan ahí y desde ahí distribuías hacia el puerto. Eso obviamente hoy está ocupado y lo que hay que encontrar es un lugar que sea equivalente. Es posible que ese lugar esté cerca del Callao y a manejarlo con lo que hay, ¿no? Y a trabajarlo con el sector público. Y claro, no tenemos una vía ferroviaria que tenga, digamos, éxito en ese traslado, sobre todo de grandes cantidades, del transbordo, de ese tipo de
mercadería que se podría incluso generar un mayor impacto, ¿no? También vemos el gran congestionamiento, por ejemplo, en la carretera central, cuando vienen productos de otras partes del mundo, que se podría aliviar con una buena infraestructura. Es como te decía, ese es el problema de cadena logística. Entonces el puerto puede hacerlo mucho. Saca el contenedor, en vez de demorarse, qué sé yo, un día lo tienes en 2 horas fuera. ¿De qué sirve si se va a quedar 2 días atracado en la carretera o no puede salir de la ciudad? Ese es el problema que tenemos que trabajar ahora. Y eso es lo que nos va a dar la ventaja para ser un centro logístico regional. Y esa es la tarea que tenemos todos. ¿De qué cantidad de grúas estamos hablando? Porque la semana pasada se han presentado precisamente en compañía de la prensa y se han exhibido las bondades de estas nuevas grúas, pero en cantidad, ¿de cuántas estamos hablando? Sí, por supuesto. Son 4 grúas Super Post Panamax, las grúas Pórtico, y son 12 grúas de patio o RTGs eléctricas, de las cuales 6 llegaron llegaron en el barco que has mostrado en el informe, y 6 han llegado hace un mes. Entonces, en total estamos hablando de 12 grúas de patio y 4 grúas Super Post Panamax en las primeras 2 etapas. En el futuro, en las siguientes 3 etapas que están pendientes todavía, van a llegar 9 grúas más Super Post Panamax y 27 grúas de patio más. ¿Qué, para que la población le entienda cuál es la utilidad de esas grúas de patio y las grúas de patio? Las grúas Pórtico Super Post Panamax lo que permiten es mover la carga de la nave a tierra y de tierra a la nave, exportación o importación. Y las grúas de patio lo que permiten es acumular la carga dentro del patio y te maximizan el espacio. Entonces tu capacidad en un puerto se mide por el espacio sin ninguna duda, pero tu equipo te permite usar mejor tu espacio y eso incrementa tu capacidad. Y lógicamente este equipo nos da más capacidad. Más capacidad, pero también la máquina no se maneja sola. Entonces estamos hablando de otro tema adicional que es la generación de empleo, no solo para el Callao, sino también para Lima y otras ciudades, ¿no? Sin ninguna duda, el empleo generado además no es un empleo, o es un empleo sofisticado, porque anteriormente, o sea, digamos, hoy día son operarios que manejan un equipo súper especial y requiere un entrenamiento y una sofisticación que en la práctica los hace profesionales, ¿no? ¿De qué tipo de mano de obra estamos hablando? En esencia, mira, puede ser cualquiera. Hay un grupo importante de estibadores que ha calificado y que se ha unido al equipo de operarios de grúas Pórtico porque son buenos. Y aquí no hay, no sé si me entienden, no hay una separación en este sentido. Por ejemplo, un operario de grúa del sector construcción civil es probablemente una persona muy capaz también de entrar aquí. Y también puede ser un técnico entrenado en Alemania. Entonces, depende de cada uno, de su interés y de su capacidad. Y en nuestro caso hemos encontrado mucho talento dentro del puerto y lo estamos usando. ¿Ya hay un primer balance de cuántas personas se verían beneficiadas? ¿De cuánto trabajo estamos hablando? Por supuesto. Hay el grupo de contratos, las personas contratadas directamente solo para operar estos equipos y para mantenerlos, porque son las 2 tipos de actividades que se generan, son más de 100 personas. Los equipos que han llegado requieren más de 100 personas. Imagínense, posiblemente 4 miembros por cada familia, entonces vemos que un significativo número de personas se ve beneficiadas y no son trabajos temporales, ¿no? Esto es permanente, ¿no? Claro. Esto es sin contar las obras de construcción que generan un trabajo temporal. ¿Para cuándo se espera una nueva adquisición? De grúas. De grúas. Nosotros, nuestra etapa 3 se gatilla cuando llegamos a 1.300.000 TEUs, cuando llegamos a 1 millón, estamos en 500.000 y creemos que nuestro volumen se duplica con las grúas actuales, así que nosotros pensamos que en el 2016 o 2017 estamos gatillando la tercera etapa. Aparte de las grúas, ¿qué otro tipo de soporte tenemos? En general, las grúas son lo más visible, pero de las cosas más importantes que hay que hacer para tener un puerto de clase mundial es tener dragado, hay que tener la profundidad adecuada. Entonces nosotros hemos llevado a 16 metros de profundidad las zonas en las que hemos trabajado dentro del puerto del Callao, lo que nos permite recibir embarcaciones mayores. Y luego lo que hay que hacer es el muelle. Hay que construir un muelle que soporte estos equipos, que permita y que soporte el peso de la carga que estamos trayendo. Entonces, en lo que estamos trabajando ahora es en el muelle y en el dragado. Importante entonces elevar la productividad de estas operaciones porque vamos a un solo objetivo, ¿no? Convertir el puerto del Callao en uno de los principales de Latinoamérica,
de Sudamérica, y también porque el beneficio, digamos, ambiental que se está obteniendo, la utilización de la energía reduce también la emisión de carbono, incluso ha sido un aspecto que ha sido destacado por el propio ministro del Ambiente, me parece. ¿Qué conversaciones han tenido con él respecto al tema? Sí, esto es sumamente importante porque, bueno, justo en la línea del COP y todo esto, pero lo realmente relevante aquí es una de las cosas, te soy sincero, yo soy financiero, pero una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a la empresa es que mensualmente reportamos nuestra emisión de CO2. Entonces, cuando diseñamos el proyecto íbamos pensando cómo minimizamos o cómo tenemos un impacto en la emisión de CO2. Y existen estas grúas de patio eléctricas. Y por eso tomamos la opción de tener grúas de patio eléctrica para bajar la emisión de CO2. La incidencia, ¿no? Negativa. Ahora son denominadas las grúas verdes, me parece. Así es, son grúas verdes porque no emiten CO2. Ajá. Y esto es lógicamente perjudicial, al menos las que teníamos antiguamente, bueno, las que no. Es que las anteriores eran a diésel, entonces quemas petróleo para poder generar los movimientos. Y lo otro que también te da estas grúas, al no ser diésel y ser eléctricas, no producen ruido. Entonces tienes dos contaminaciones, entre comillas, o bueno, no entre comillas, pero dos contaminaciones que eliminas, la emisión de CO2 y la contaminación por sonido, ¿no? Acústica. ¿Empiezan ya, para ir cerrando esta entrevista, empiezan ya a operar de forma normal estas grúas? Mira, las grúas requieren ser aprobadas por las autoridades, primero ser comisionadas o instaladas y revisadas por nosotros y nuestros técnicos y los técnicos del fabricante, y luego por las autoridades y los reguladores que certifican que corresponden a lo que nos comprometimos a traer, lo cual es absolutamente válido y lógico, y luego de esto se nos va a permitir utilizarlas. ¿Para cuándo estarán operativas? Yo calculo que en unos 2 meses o 3 meses debemos ver los primeros movimientos oficiales, digamos, de estas grúas, y luego ya empiezan a operar a full. Nosotros esperamos en febrero de este año, del próximo año, perdón. Perfecto, muchas gracias. Importante entonces esta modernización para el primer puerto del país, el puerto del Callao. Está destinado a ser uno de los mejores del mundo y hacia eso vamos. Estuvo con nosotros Carlos Caballero, gerente de finanzas de APM Terminal. Como siempre, gracias por esos importantes aportes. Hacemos de inmediato una pausa, 11:09 de la mañana, regresamos en breve.